Punto número 2 del taller. Entonces, ¿qué hora es? Alcanzamos, ¿sí? Bueno, expliquemos este punto. Ya nos pasamos un poquito en tiempo, pero pues ahí sí expliquemos este ejercicio número 2 y dejamos el resto para el próximo CIPAS. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos dice? Leyes del movimiento y sus aplicaciones. Marilyn le da una sorpresa de cumpleaños a su esposo. Guarda el presente en una caja que debe arrastrar sobre una superficie lisa sin fricción. Delta, que es la unidad que hayan ustedes con su variable, para lograr desplazar la caja que se sujeta con una cuerda de un extremo fijo. Como se aprecia en la figura, la fuerza aplicada es fuerza aplicada igual a mi variable dividido en 4 newtons. Y forma un ángulo de mi variable que es pues diferente para cada uno de ustedes con respecto a la horizontal. Dice, realice un diagrama de cuerpo libre de la situación. Uy, espérenme, traigo aquí el lápiz para rayar y hacer el dibujo del diagrama del cuerpo libre. Regáleme un segundito. Listo. Entonces, aquí le damos en dibujar. Dibujar. Vemos este lápiz. Como saben, uy, aquí sí les pido perdón por el pulso, pero un diagrama de cuerpo libre es como si yo plantara mis fuerzas en un plano cartesiano. ¿Listo? Entonces ya sabemos que hacia arriba va la fuerza normal. Ah, bueno, si fuera sobre una superficie plana, pero entonces fíjense que aquí tenemos un ángulo. Hacia abajo sí siempre va la masa por gravedad. Y aquí pues pinto mis fuerzas. Voy a hacerlo sobre la caja para que se vea un poquito mejor. Entonces, aquí así, y esta sería como mi superficie, más o menos. Listo. Entonces, fíjense. Uy, aquí me quedó mal. Vamos a tomarlo aquí así, para que sea más gráfico. Ahí está mejor. Bueno, listo. Entonces, aquí yo empiezo a ver qué fuerzas tengo, ¿no? Tengo hacia abajo una fuerza que siempre va a ser masa por gravedad. Siempre, siempre, siempre. ¿Listo? Tengo hacia arriba, una fuerza normal que para este caso siempre va a ser equivalente a mi fuerza de gravitación o mi masa por gravedad. Estoy aplicando yo una fuerza con una cuerda y un ángulo que en este caso vamos a trabajar con 45. ¿Sí? 45. Sí, 45. Listo. Coseno teta.
un ángulo de 45 y una fuerza aplicada de 45 dividido en 4 que me da, ¿cuánto da eso? 45 dividido en 4. ¿Cuánto? Una calculadora. 11,25. No sé si esté bien planteado este ejercicio, pero vamos a ver, esperen. 11,95 newton. Si estoy bien así. A ver, dice 25. 25. Sí, señor. Creo que planteé mal este, pero ya lo miramos. Igualmente esto es como para explicación, ¿no? Dice caja con fricción de caja sin fricción. Entonces mi caja pesa 45 kilogramos, me dice ahí, ¿no? Que es mi variable. Si lo tomé bien abajo, a ver. Masa por 45, correcto. Para lograr desplazar una caja, confirmamos la fuerza aplicada igual a mi variable sobre 4 que es 11,25 y forma un ángulo de 45, correcto, ahí vamos bien. Entonces, tengo una fuerza de 11,25 newton con un ángulo de 45 grados aplicado sobre una masa de 45 kilos y acuérdense que siempre hay una fricción. O sea, si acá debería haber una fuerza de fricción o fuerza de rozamiento que vaya contraria al movimiento, pero en este ejercicio me dicen que es sin fricción. Entonces esto es igual a cero, no lo tenemos en cuenta para el ejercicio. ¿Listo? Entonces ese es mi diagrama de cuerpo libre de la situación. ¿Listo? Entonces acá va la fuerza o mi fuerza aplicada, mi ángulo, mi valor de fuerza. Hacia arriba tengo fuerza normal y hacia abajo tengo fuerza gravitacional o masa por gravedad. Nos dice, encuentre la expresión de la aceleración y calcule el valor. Entonces, vamos acá. Fuerza aplicada en el eje X. Entonces, acuérdense de la webconferencia que yo al analizar mis fuerzas, siempre analizo primero las fuerzas en X y después analizo las fuerzas en Y. Son distintas y se hacen distintos cálculos con cada una. Entonces iniciamos con las fuerzas en X. Listo. ¿Qué quiere decir acá? Que mi fuerza aplicada menos la fuerza de la caja, que la fuerza, o sea, fuerza de peso, ¿sí? Esta es una de las fuerzas de peso que yo les... fuerza de peso. Fuerza de peso que les expliqué en la conferencia también. Fuerza de peso. Mi fuerza aplicada menos la fuerza de peso de la caja va a ser igual a la masa por la aceleración o la fuerza resultante, la fuerza eh, equivalente de mis cuerpos. Veámoslo acá nuevamente, en palabras más coloquiales. Lo que yo jalo menos lo que pesa la caja va a ser igual al movimiento que yo voy a tener. Así se interpreta eso. Si mi caja pesa menos, voy a moverla más rápido. Si mi caja pesa más, o la voy a mover más lento o no la voy a mover. Si le aplico más fuerza, voy a mover la caja más rápido. Si le aplico menos fuerza, voy a mover la caja más lento o no la voy a mover.
Entonces, empezamos a reemplazar fuerzas. Resulta que mi fuerza aplicada entonces tiene un ángulo. Es igual a mi fuerza que le estoy aplicando por coseno del ángulo al que le estoy aplicando esa fuerza. Aquí sí tiene que ver desde dónde estoy jalando o efectuando la fuerza. Entonces ya saben ustedes que cuando tengan que hacer un trabajo o amarrar algo para jalarlo, yo voy a tener más fuerza si lo jalo horizontalmente que si lo jalo desde arriba o si lo jalo desde abajo. ¿Sí? Entonces, ay, miren, aquí está el error que cometí yo. Resulta que yo en este caso no tomé mi fuerza aplicada como 11.25, sino lo que hice fue dividirlo en 3 y dejé 15 newton, ¿no? Entonces, para este ejercicio práctico voy a hacer como si mi operación que me pide acá me diera 15 newton, ¿no? Que esto depende pues de mi número de cédula que en su caso práctico pues para cada uno es diferente. Listo, yo tomé mi fuerza aplicada como 15 newton. Entonces, fuerza aplicada es igual a la fuerza que ya la tenemos, que en este caso son 15 newton por el coseno de teta, que es el ángulo que yo genero aquí con la horizontal, que es 45. Reemplazo 15. Esperen porque la otra vez vi la webconferencia y se veía súper lejos. Ustedes no me avisan que no se ve bien. Vamos a hacerlo lo más grande que se pueda. Listo. Reemplazamos 15 newton por coseno de 45, que es mi ángulo, me da que la fuerza resultante va a ser 10.61. O sea, yo aquí le estoy aplicando una fuerza de 15 newton y por estarla aplicándola con un ángulo hacia arriba de 45 grados, mi fuerza se me disminuye a 10.61 newton. ¿Ven? Por eso les digo que es mejor siempre alar o hacer una fuerza horizontal. Entonces, nos dice el punto C. Este es el B, ¿no? Ya calculamos la aceleración, ¿qué? Sí, la expresión de la aceleración y calculo el valor. Ahora, punto C. Determine el valor de la fuerza normal y la componente ascendente de la ejercida por la persona. Entonces, fuerza normal es mi fuerza en Y, que es contrarrestada por mi masa por gravedad. Cuando un cuerpo está en una superficie quieto, o bueno, sin movimiento en el eje Y, entonces se hace la igualdad de que mi fuerza gravitacional o mi masa por gravedad es igual a mi fuerza normal o mi fuerza a mi fuerza normal. Esa sí no tiene otro nombre. Entonces esa igualdad la hacemos acá. Fuerza normal, en este caso, por estar en una superficie y estar quieto y no tener movimiento en el eje Y, va a ser igual a mi masa por gravedad. Que mi masa es de 45 kilos y mi valor de gravedad 9.8 metros por segundo. Hago esa multiplicación, no sé si esto esté bien, porque ya 45 por 9.8, ¿cuánto da? ¿Alguien tiene por ahí una calculadora? A ver, 45 por 9.8. 441, profe.
Ah, bueno, ese cálculo sí está bien. Listo. Entonces, este cálculo sí está bien. Ahí tengo mi valor de fuerza normal. Siempre que hablo de fuerzas, entonces Newton. Siempre que hablo de fuerzas es Newton. ¿Y qué es Newton? Kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Siempre. Y basado en esas unidades es que yo trabajo. Igual a los Newton. Uy, perdón. Bueno, ahora, a la componente ascendente. Y la componente ascendente de la fuerza ejercida por la persona. Entonces, fuerza de componente ascendente es igual a la fuerza, como ahora ya no hablo de X, sino hablo de Y, lo que hago es multiplicar por el seno del ángulo. Entonces, fuerza que le estoy aplicando, 15 newton por el seno del ángulo, que son 45. ¿Listo? En este caso, y por ser 45, si ven en la gráfica del seno y el coseno, en 45 se encuentran. O sea, el seno y el coseno en 45 grados tienen una intersección justo en ese punto. Por eso, mi valor de fuerza me da lo mismo en el componente que en el componente X, ¿sí? Pero si yo tuviera otro ángulo, me da distinto. ¿Listo? Entonces no siempre igual, no, en este caso solo en 45 y creo que después en 135 vuelven y se cruzan y así cada 90, sí. Súmenle 90 a 135 y ahí vuelve a haber otro punto de intersección, pero para los otros puntos siempre van a haber valores diferentes. Listo, esa es la componente. Ahora, dice, si la encaja se encuentra a una distancia de 15 metros y él solo puede abrir cuando tenga las manos, determine cuánto tiempo le tomará traer la caja hacia él. Entonces ahí aplicamos esta formulita. El tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2x sobre la aceleración. ¿Listo? Entonces, aquí lo que hacemos es despejar la aceleración. Y esta aceleración, ¿de dónde la sacamos? Listo. Tenemos 10 me perdonan los números, pero es que esta tabla es difícil de domar todavía, no he podido bien. 10.61 newtons, que newtons es kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. Entonces fíjense que es masa por aceleración. ¿Qué necesito yo? Mi valor de aceleración no más. Entonces, ¿qué debo hacer? Dividir este valor por mi masa. Y mi masa son 45 kilogramos. ¿Cuánto da eso? Alguien que me ayude ahí. 10.61 dividido en 45 kilogramos me da 0.23. Entonces, como estoy dividiendo, lo que hago aquí es cancelar kilogramos con kilogramos y me queda el valor de aceleración, que es metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Este es mi valor de aceleración. Entonces, ¿aquí qué hago?
Entonces hago raíz cuadrada de 2 por mi distancia, mi x, que son 15 metros, dividido en la aceleración, que es 0.23. Entonces, ¿cómo opero yo acá en términos de unidades? A ver, entonces, hago 2 por 15 son, bueno, tengo raíz cuadrada, 30 metros, sobre 0.23 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, esta operación me ayuda ahí, pero ¿cómo opero yo las unidades? Entonces fíjense que tengo metros dividido en metros, uy, ¿qué pasó? Dividido en, uy, ah, ahora sí, metros sobre segundos al cuadrado. Ah, bueno, pero es que si no se ve bien la multiplicación de unidades. Metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, numerador tengo metros, que para efectos prácticos es como si yo tuviera metros sobre 1, ¿sí? Metros dividido en 1 me da metros, entonces para este efecto práctico que voy a multiplicar medios y extremos, me sirve, ¿sí? Entonces, este metros lo cancelo con este metros de acá y acuérdense que cuando uno multiplica medios y extremos, los medios van en el denominador y los extremos van en el numerador. Entonces me queda segundos al cuadrado en el numerador y el 1 pasa a estar en el denominador. Que como segundos sobre 1 pues es igual a segundos, yo no lo tomo en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿alguien hizo esta división? A ver, 30 dividido en 0.23. Entonces esto me da igual a raíz cuadrada de 130.4. Bueno, me quedo aquí como mi unidad que me dio en el despeje de unidades son segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado. Esto está todo dentro del radical, pero pues no me quedó ahí bien. No tengo aquí calculadora que me haga raíz cuadrada, entonces si alguien me ayuda, 130.4 raíz cuadrada de eso, por favor, que aquí sí no tengo calculadora. Entonces, yo le hago raíz cuadrada a 130.4 y... ¿Será que se cayó la llamada? Sí, aquí estamos, profe. Ah, ok. Ayúdeme a alguien en la calculadora raíz cuadrada de 130.4, por favor. Da lo mismo, profe, pero sin el exponencial. Es sin el 2 exponente. ¿Cuánto da? 130.4. A mí me dio eso. No, raíz cuadrada de 130.4, ¿cuánto es? 11,59. Eso Mi sí. calculadora se falla. 11.59.
59, les pido ahí perdón. 419. ¿Cómo? 419. 11.419. 419. Raíz cuadrada de segundos al cuadrado, ¿cuánto es? Segundos. ¿Listo? Este es mi tiempo que me tardo yo en mover a la caja a una distancia de 15 metros aplicándole 15 newton de fuerza. ¿Listo? Así se halla. Es una opción, ¿no? Si lo desarrollaron de forma diferente, no se preocupen, esta es una opción de cómo desarrollarlo. Hay varias formas de llegar a la respuesta. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí. Para el punto E que aparece ahí que utilizó coseno, ese usted lo utilizó porque va en el eje X, que es como cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por eso utilizó esa razón trigonométrica, o por qué colocó ahí coseno, profe. Sí. La razón trigonométrica exacta no la recuerdo, pero sí, en la mayoría de los casos, cuando yo trabajo en X, trabajo con coseno de la fuerza. Y cuando trabajo en Y, entonces trabajo con seno de la fuerza, ¿sí? Seno de X. Y en eso en Y. Y en X es coseno de X o de mi ángulo. ¿Listo? Listo. ¿Otra pregunta? A ver, ¿quién escribió algo? No. ¿Sí? Aquí pregunta, pero ya no, ¿por qué se divide 10.61 sobre 45? Aquí, profe, usted enviará la grabación. Sí, yo les envío la grabación así como les envié las otras. ¿Dónde dividí 10 sobre 45? Ok. Acá, para hallar aceleración. Entonces, fíjense que yo tengo una fuerza en Newton. Fuerza en Newton. Y fuerza que es igual a masa por aceleración. Entonces yo necesito únicamente la aceleración que hago. Y tengo el valor completo de masa por aceleración, pues lo que hago es volver a dividir por la masa para que me dé la aceleración, ¿sí? Y por eso les hice el despeje aquí con las unidades y todo. Kilogramos metros sobre segundo dividido en kilogramos me da metros sobre segundo, que es mi unidad de aceleración. Así yo sé que mis cálculos están correctos pues en cuanto a unidades se refiere. ¿Listo? Vale. Creo que no hay más preguntas. Nos extendimos un poquito, les pido excusas por eso, pero pues